Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tercer encuentro de teoría crítica. Vamos a empezar con las palabras del director del CIDES, Nico Tassi. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. A mí me alegra, de verdad, de sobremanera inaugurar este tercer encuentro de teoría crítica en el CIDES. Estoy cada vez más rebasado por tareas muy poco importantes, así que de verdad estoy súper agradecido. Me da un placer enorme poder estar en este encuentro. Antes del encuentro he ido al peluquero, me he armado un chanchullo para la presentación. Estoy emocionadísimo de estar aquí. Y un poco para mí el encuentro de teoría crítica es uno de estos espacios inesperados que a veces toman forma en las universidades, y es uno de estos espacios para mí desinteresados y orientados a la producción de un debate genuino. Es un espacio que además se ha cultivado entre los estudiantes del CIDES, entre gentes comprometidas, y es un espacio que se ha ido volviendo un espacio colectivo, crítico, de aprendizaje, de investigación y reflexión, que es cada vez más difícil de encontrar en las universidades, unas universidades con niveles cada vez más altos de dispersión, de fragmentación, universidades cada vez más vacías de alguna forma, donde vas para la actividad puntual de la clase o para dar clase, como decimos, para oír clase. En mi experiencia son exactamente ese tipo de espacios, como el encuentro de teoría crítica, estos espacios de alguna forma tangenciales a las actividades curriculares, que han sido clave en forjar mis horizontes, mis caminos, pero también han sido clave para orientar, estabilizar y dar cierta precisión en términos de metas a aquellas energías vitales que sentía desencadenarme en mi juventud. Siento que de alguna forma estamos en un momento contradictorio para la universidad, contradictorio en el sentido que de un lado vemos que en nuestra disciplina emergen cada vez más nuevos ámbitos de reflexión, espacios nuevos y fascinantes para explorar, y por ende es un momento fértil de alguna forma, con la posibilidad de explorar nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar y de pensar, pero también percibo que estamos en un momento donde tendemos de alguna forma a reencauzar, a reenchufar las nuevas posibilidades a los viejos moldes, ¿no? A los paradigmas dominantes de alguna forma. Entonces me parece que necesitamos cada vez más de espacios como el encuentro de teoría crítica para volver a indignarnos, para descolocarnos en nuestros sentidos comunes, un poco también para inyectarle vida a una universidad que a veces se vuelve mecánica, se vuelve reproductora, se vuelve incapaz de desafiarse. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Quiero agradecer al Grupo Ajara, a Autodeterminación, a los ponentes, al público en general, justamente por apropiarse de nuestros espacios, ¿no? Son espacios no siempre tan acogedores, pero algunos espacios que necesitan de alguna forma darle vida, darle intensidad, darle fervor. Eso es lo que creo más necesitamos en el CIDES. Aprovecho para agradecer la generosidad de Luis, de quien todos hemos aprendido algo, sea en clave académica o en clave humana. Quiero darle la bienvenida y por favor siéntanse en casa en el CIDES. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, como ha dicho Nico, bienvenidos, bienvenidas. Este es el tercer encuentro por tercer año consecutivo. Inicialmente pensábamos que iba a ser cada 2 años, pero
nos ha sorprendido la cantidad de propuestas y todo, así que hemos decidido hacerlo cada año finalmente. En esta oportunidad hemos decidido como temática conmemorar a 10 autores y autoras que han nacido hace 100 años, es una conmemoración por los 100 años de su nacimiento. Los autores son Rosario Castellanos, Fals Borda, Gilles Deleuze, Franz Fanon, Zygmunt Bauman, Manuel Sacristán, Alain Touraine, Ernesto Cardenal, Michel Foucault y Edgar Morin, que bueno, Edgar Morin tiene 103 años creo por ahí, pero estaba más o menos dentro del radio que queríamos, ¿no? Como se ha mencionado ya, para nosotros es un honor habilitar este espacio como Grupo Ajara junto con Autodeterminación y el CIDES, porque consideramos que es muy importante que se den estos espacios de pensamiento crítico donde podamos cultivar en conjunto mutuamente el conocimiento sobre la realidad. Eso principalmente, y dar la bienvenida a la ponencia a Raúl Prada, va a empezar con la ponencia inaugural sobre el pensamiento de Gilbert Simondon, que casualmente también se cumplen 100 años de su nacimiento, así que nos ha venido muy bien. Raúl Prada ha sido uno de los organizadores del grupo Episteme, también ha sido parte del grupo Comuna, ha sido también docente y director del CIDES antes, y ha escrito, la verdad, no sé la cantidad, pero muchísimos libros. Así que bueno, te doy la bienvenida, Raúl, y por favor, adelante, tienes 20 minutos. Seguimos. Te doy permiso. Muchas gracias. Bueno, me avisas. Sí, cuando queden 5 te voy a mandar. Claro, porque yo me paso. Bueno, Simondon nace en 1929, pero creo que está en el rango, ¿no ves? No, pensé que era. Muere temprano, en 1985, joven. A pesar de ser retraído, a lo mejor ha vivido intensamente. Y bueno, tiene reflexiones que han impactado y han recogido Gilles Deleuze, Félix Guattari, Foucault, Michel Foucault y otros, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que ellos han retomado aspectos de Simondon que tienen que ver obviamente con su visión crítica, pero creo que no han logrado abarcar la totalidad y la complejidad de Simondon. No se puede decir que tiene muchos textos, el más conocido es el sobre la individuación. Otro texto bastante importante es el modo de existencia de los objetos técnicos, que es muy importante sobre todo si nosotros leemos desde la individuación. Y a partir de entonces tiene cursos que desarrolla sobre psicología, sobre la percepción, es decir, son consecuencias de su libro más importante, La individuación. Considero que Simondon se coloca desde mi punto de vista, desde la interpretación que yo tengo de las teorías de la complejidad, que tiene varias vertientes. La más conocida obviamente tiene que ver con la teoría de sistemas, que va a desenvolverse en la teoría de sistemas autopoéticos de Maturana y Valera. Y a partir de ahí hay otros desarrollos que están conectados a la teoría del caos. Edgar Morin va a tratar de hacer una especie de glosario de las teorías de la complejidad y va a tratar de abarcar desde su naturaleza de la naturaleza, desde la complejidad de la física, la complejidad ecológica, la complejidad social, y va incorporando varios tópicos que pretenden abarcar lo que desde su punto de vista llama teorías de la complejidad. Desde mi punto de vista no puede haber teorías de la complejidad, porque la complejidad niega una teoría de la complejidad, en la medida que la complejidad
concibe que toda teoría forma parte de la complejidad misma, es decir, del ámbito de la complejidad. Y por lo tanto hay una especie de reciclaje, se podría decir, entre el pensamiento, la teoría, las interpretaciones teóricas y las prácticas, que tienen que ver con la sociedad, no solamente con las prácticas teóricas. Simondon tiene una apreciación bastante sugerente, precisamente al respecto. Creo que es el que más ha abarcado las consecuencias de lo que hablamos cuando hablamos de complejidad, que desde mi punto de vista es una concepción integral de distintos planos y espesores de intensidad que están integrados de manera dinámica y compleja. Es decir, es un pensamiento de la totalidad, pero vista desde la perspectiva de sus dinámicas y de sus integraciones. Y Simondon, en Individuación, precisamente intenta pensar la complejidad como una singularización. Es decir, se trata de la singularización, y eso es importante, porque la tesis de la complejidad es que la realidad no solamente es compleja, es sinónimo de complejidad, sino que la realidad solo se puede dar de manera singular y concreta. No hay una realidad abstracta. Lo abstracto son los conceptos, pero no la realidad. Y por lo tanto la tarea de la complejidad va a ser pensar la complejidad desde lo que podemos llamar las dinámicas de la complejidad, donde el pensamiento adquiere una vivencia, una experiencia y una responsabilidad de interpretación de la complejidad. Entonces, Simondon va a pensar la individuación, precisamente a partir de lo que entiende como esa complejidad. Y esa complejidad tiene un substrato. Ese substrato de la complejidad es la energía, es el campo energético, pero pensado en términos de la heterogeneidad. Es decir, es un pensador de la heterogeneidad y de la pluralidad, en tanto y en cuanto no hay una energía, sino muchas energías. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en un tejido? Las energías sufren o padecen o viven lo que se llama las transducciones, es decir, se construye el tejido de las energías. Es decir, una energía puede convertirse en otra energía en la medida que precisamente se produce este tejido. Es decir, está pensando la transducción como tejido independientemente de las tradiciones que tienen que ver con la deducción y la inducción. Y por lo tanto está rompiendo obviamente con tradiciones de lo que se llama la episteme moderna. Entonces, lo que él está queriendo pensar es cómo se da la individuación, que no tiene que ver obviamente con la individualidad. La individualidad sencillamente es una de las singularidades, si ustedes quieren, estáticas y provisionales de la individuación. La individuación es la singularización, y en ese sentido, cuando se habla de individuación, se está hablando precisamente de cómo, precisamente en el ámbito energético y en el ámbito físico, se da lugar la individuación. Entonces, el tema de lo físico es muy importante en la medida que él trata de dar cuenta de cómo ya en el ámbito energético, ya en el ámbito físico, se adquiere procesos de individuación muy fuertes, que solo pueden explicarse a través de la transducción. Y estos procesos de individuación tienen que ver también con ciertos niveles ya primarios de interpretación y de información. Es decir, la teoría de la complejidad en Simondon tiene que ver precisamente con eso. Es decir, estamos en un ámbito de relaciones y todo es una relación, y por lo tanto la individuación es un devenir. Es decir, un devenir de la individuación a partir del sustrato energético y a partir de lo que podemos llamar lo preindividual, que se va a convertir en transindividual, y que se llama lo preindividual, tiene que ver con un ámbito de relaciones donde se da lugar precisamente a través de la transducción la individuación. Eso es sumamente importante en la medida que va a buscar ejemplos ilustrativos de lo que podemos llamar la individuación en lo físico
y esos ejemplos están en la cristalización, porque él va a estudiar, va a detenerse en este fenómeno de la cristalización, que tiene aspectos geométricos, pero también tiene aspectos de composición, y de germen y composición, y el estado de cristalización que se propone como una individuación, ya afecta al aspecto, a la situación amorfa de lo físico cuando interviene precisamente la cristalización. Y él trata precisamente de entender todo esto, porque lo que va a empezar a señalar, ya a partir de estudios anteriores inclusive, entre ellos lo de Descartes, estudios de Descartes que tienen que ver con la óptica y las ondas, porque la cristalización no solamente tiene una composición y una figura geométrica, sino tiene una captación a partir de la luz, y por lo tanto se introduce la interpretación a través de las ondas. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante en el libro de Simondon, porque va a partir de una ruptura epistemológica que tiene que ver con la concepción ilemórfica, es decir, la concepción de la forma y materia. Él va a romper con una tradición aristotélica, pero más que una tradición aristotélica, es una tradición asumida por la física clásica y la filosofía moderna. Él va a romper precisamente con este paradigma ilemórfico, y va a decir, no puede explicar los procesos a partir de la forma y de la materia, que adquieren, digamos, una connotación subjetiva que debemos interpretar a partir de ese criterio que se hereda de la forma como activa y la materia como pasiva, que viene, dice él, del trabajo, donde hay una relación entre el amo y el esclavo, donde el amo da la orden, la forma está dando la orden, da la forma, y la materia de alguna manera tiene que ser formada. Entonces, y el esclavo lo que hace es asumir la tarea, la orden de la forma, y lo que hace el esclavo precisamente es darle forma con su trabajo. Es hay una recomposición de la materia a partir del trabajo. Entonces, él dice, fíjense lo que está haciendo, está ya vinculando desde inicios la interpretación epistemológica a una herencia que tiene que ver con la experiencia social. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la individuación es el ser del devenir, y estamos hablando de un ser de la relación. No hay ser fuera de la relación. Entonces está rompiendo con el sustantivismo, está rompiendo con el materialismo y el sustantivismo, y también por el otro lado con el racionalismo. Obviamente Kant ya lo hizo, pero digamos el criterio de Kant tiene otras connotaciones que tienen que ver con las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. En este caso no, en este caso tenemos una ruptura que va a impactar en estos filósofos y en otros que van a tratar de recoger el desafío de la física cuántica y la física relativista, el cisma de la física, que va a remover como zócalo epistemológico todas las formas y prácticas del pensamiento. Y en ese sentido, digamos, los filósofos, no solamente los físicos, sino las disciplinas que se van formando, van a tratar de asumir ese desafío y tratar de recomponer la interpretación a partir del desafío de la física cuántica y la física relativista. Entonces, Simondon ya tiene, digamos, esa tarea, esa responsabilidad que podemos trazar. Por eso hablé de otras vertientes de la complejidad, que no solamente tiene que ver con la teoría de sistemas. Podemos trazar la teoría de la complejidad desde Husserl, porque Husserl precisamente, a partir de su concepción fenomenológica, va a tratar de entender esto de la fenomenología y va a derivar en Merleau-Ponty con la fenomenología de la percepción. Entonces hay una intervención, es decir, el cuerpo está interviniendo. Y por lo tanto el conocimiento forma parte de la relación. Y el conocimiento es una relación también en un ámbito de relaciones. No se puede explicar nada a partir precisamente sino de las relaciones mismas. No hay nada que pueda ser o abstracto conceptual o nada que pueda ser, digamos, sustantivo, ¿no? Materia. Porque en realidad esas son nociones
que asumimos a partir de la experiencia, pero nociones que pueden no dar cuenta de lo que está pasando. Entonces dice, lo que hay que dar cuenta entre forma y contenido es de la intermediación, que es operativa. Eso es muy importante, porque ya de inicio hay otras estructuras importantes en Simondon, y esa operatividad tiene que ver con la técnica. Es decir, se está recogiendo en parte una tradición griega de la técnica. En parte está asumiendo algo importantísimo, es decir, que la técnica forma parte de la vida y la técnica forma parte de la cultura. Es un problema de la modernidad que haya separado técnica de cultura, porque la técnica tiene impacto en la cultura. Y la cultura no puede entenderse sino a través de la técnica, de estos actos operativos que resuelven problemas. Entonces, fíjense lo que está planteando. Lo que está planteando es una crítica muy dura. Es un hombre que conoce mucho la técnica, que ha estudiado, que también viene de ahí, de una experiencia técnica, y está teniendo una interpretación desde la técnica, y está introduciendo la técnica a la cultura, y está diciendo que debemos introducir otra vez la técnica a la cultura, porque si no, no vamos a entender el problema. Esa separación entre técnica y cultura y convertir a la técnica en un instrumento ha sido parte precisamente de los procesos de cosificación y de objetivación, y por lo tanto de estrechamiento, y por lo tanto de, si ustedes quieren, de una especie de estrechamiento de horizontes. Entonces, Simondon nos está abriendo pues una perspectiva completamente distinta. En ese sentido, cuando ya introduce el tema técnico y el tema estético, porque la técnica no se separa de lo estético, porque la técnica tiene repercusiones en la cultura, y la cultura lo que está haciendo es interpretar una experiencia técnica. Y nosotros somos una sociedad técnica, pero no solamente nosotros somos una sociedad técnica, sino la célula ya es una composición técnica, porque está resolviendo problemas. Eso ya lo digo Maturana y Valera, pero esto es importante, porque está siendo leído a partir precisamente de lo que entiende como operación. Es decir, la individuación se encuentra precisamente en estos procesos operativos técnicos. Entonces eso realmente nos lleva a otro lugar, ¿no? Y por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que lo que hace Simondon es llevarnos más lejos de todos los que han tratado la teoría de la complejidad o las distintas versiones de la complejidad. Una de las versiones es Husserl, hay muchas. Otras de las versiones es lo que yo llamo las teorías nómadas, donde no solamente están Deleuze y Deleuze-Guattard, sino también están Foucault, ¿no? Y Derrida. ¿Por qué llamo teorías nómadas? Porque en realidad el pensamiento sobre la territorialidad y todos ellos, aunque le den muchos nombres, es muy fuerte. Entonces están pensando precisamente dinámicas de la complejidad, y estas dinámicas de la complejidad le pueden dar, digamos, un carácter de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, o le pueden dar un carácter de contrapoder en la medida que hay una crítica de las dominaciones, y van a dar lugar, digamos, a otro tipo de teorías de la subjetividad, los distintos posicionamientos del sujeto. Entonces hay movimientos de la complejidad. Pero lo interesante en Simondon respecto a todos ellos es de que precisamente a partir de este movimiento nos va a llevar poco a poco, digamos, a lo que él llama, digamos, la individuación en la vida, donde, digamos, las transducciones adquieren un carácter mucho más complejo, porque la vida tiene mayor resonancia. Eso es muy importante, es un concepto muy fuerte en este mundo. La vida tiene una mayor resonancia en la interioridad, es decir, la resonancia es la interioridad. No existe exterioridad e interioridad. La interioridad y la exterioridad son inventos de la relación. La relación inventa la exterioridad y la interioridad. Es decir, es una invención, es una construcción a partir de algo que es operativo, que es relacional. Y cuando ocurre eso, lo que va a plantear que cuando se da lugar precisamente a la vida como una dimensión, como más que una dimensión, varias dimensiones de la individuación vital, cuando se da lugar todo esto, en la vida hay una resonancia. Y esa resonancia vital no solamente es sensible, sino también es perceptual. Y por lo tanto, en la medida que es todo esto,
es psíquica, en la medida que interviene la interpretación. Y la interpretación y la información y el manejo de la información a partir precisamente de eso, de esa resonancia que constituye las subjetividades. Entonces la individuación adquiere un carácter psíquico de resonancia y un carácter psíquico en términos de la subjetivación. Entonces, ¿qué es la individuación? La individuación precisamente es un proceso de devenir inacabable, es decir, que siempre está abierto, pero siempre se da, digamos, la individuación, y la individualidad de la que habla la modernidad es sencillamente una individualidad que es provisional, es una individuación provisional, inacabada, que cree que ha concluido, pero en realidad lo individual, digamos, es una conclusión inacabada, es decir, si ustedes quieren, frustrada. No hay, digamos, una individualidad, sino hay una constante individuación, y la individuación no puede ser sino colectiva, como la individualidad también es colectiva y es social. Entonces, cuando plantea el tema de la concepción de la vida desde el punto de vista de las individuaciones vitales, ya nos lleva a otra cosa, es decir, nos lleva a otras conclusiones que tienen que ver básicamente con, digamos, la complejidad misma de la vida, ¿no? Es decir, la vida es pensada precisamente como operaciones técnicas, pero de operaciones técnicas vitales cuya resonancia adquieren dimensiones psíquicas. Y por lo tanto lo psíquico no es pensado como aparte de, no hay algo aparte de, no hay lo social aparte de, sino que todo forma parte de una articulación de tejidos que se dan de manera transductiva. Y solo un pensamiento transductivo puede, de alguna manera, aproximarse a estos procesos de individuación. Los otros procesos de individuación que toca son los procesos sociales humanos, sociales ecológicos, sociales, y los procesos de individuación sociales tienen, digamos, como sustrato todo lo que hemos visto, los campos energéticos, los campos físicos, los campos de cristalización, los campos vitales, es decir, lo social no puede apartarse de todo eso, pero, digamos, adquiere una complejidad mayor en los procesos de individuación. Entonces, los procesos de individuación tienen que ver, digamos, con procesos de individuación no solamente psíquicas, no solamente interpretativas, no solamente culturales, sino grupales y colectivas, ¿no? Entonces, aquí la cultura adquiere también un perfiles de singularización dependiendo de los contextos, y básicamente es vivir de una determinada manera, es decir, a partir de procesos muy fuertes de simbolización, digamos, estas interpretaciones de las transducciones y de los tejidos transductivos, ¿no? Entonces, el devenir no es tampoco abstracto, el devenir se da el devenir en lo plural. Es decir, para terminar, hay algo que tiene que ver precisamente con la posibilidad. ¿Cómo se puede dar la transducción? ¿Por qué se da la transducción? ¿Por qué se da la transducción en las energías? Porque hay una heterogeneidad energética. Es las diferencias las que produce precisamente la posibilidad de la transducción. Es decir, la diferenciación, lo asimétrico, juega un papel muy importante en eso que entiende la energía potencial y la energía realizada, la energía potencial y la energía cinética. Es decir, siempre hay ese juego, y ese juego tiene que ver con la concepción de que la materia también es energía, y hay una conversión de la materia en energía, y por lo tanto la materia puede ser entendida inclusive como energía potencial. Entonces, cuando piense todos estos temas, lo que está desarrollando es no solamente una concepción bastante propia, bastante fuerte de la complejidad, y está convirtiendo no solamente la crítica del planteamiento ilemórfico y de las tradiciones filosóficas y de las tradiciones disciplinarias, sino que está tratando de pensar y repensar
lo que habrían adquirido estas disciplinas, estas filosofías, pero desde la perspectiva de una transducción de este planteamiento y este desafío de la complejidad, que es sinónimo de realidad. Bueno, yo terminaría ahí para cumplir con mi palabra. Muchas gracias, Raúl. No sé si alguien tiene, vamos a hacer brevemente alguna pregunta o comentario. No, los has dejado a todos pensando. ¿Sí? ¿Cómo diferenciarías individualización de Individuación. Individuación. No descarta que hay procesos, que la individualización es parte de la individuación. Pero él dice, la individuación es un devenir, la individualización es una composición definida. Y esa composición definida, individual, digamos, ni no está hablando de individual en el sentido de individuo, sino está hablando de individual en el sentido de, digamos, lo concreto, ¿no? Lo individual también puede darse en lo grupal, ¿no? Entonces, pero inclusive lo individual, como entendemos en cierta tradición liberal, es entendida como, digamos, un logro, una composición, una realización, pero provisional. Ahí acabaría un devenir que no acaba. Es decir, se logra la individualidad, pero la individualidad no concluye porque la individuación sigue. Es decir, es como decir, la vida sigue, la experiencia social. Yo diría que podemos, a partir de Simondon, reinterpretar inclusive lo individual, porque lo individual nunca es un hecho, digamos, abstracto, siempre va a ser un hecho histórico-político concreto, ¿no? Los individuos del siglo XIX son muy distintos de los individuos del siglo XX y menos del XXI, y además va a depender de los contextos culturales en los que se mueve. No se trata de despreciar lo individual, sino más bien reincorporarlo a partir de estas dinámicas, de la complejidad que son relaciones. Yo creo que lo más importante es esta concepción relacional. O sea, nada es algo como sustancia, nada es algo como concepto abstracto, sino estamos entre ámbitos de relaciones donde el pensamiento, el conocimiento, forma parte precisamente de esas relaciones. Entonces no acabaría. Por eso decía al principio que no puede haber una teoría de la complejidad, porque si habría una teoría de la complejidad, diríamos, la complejidad está ahí y hay una teoría que ya la ha explicado, ¿no ve? No puede haber, porque la complejidad no acaba. Y lo que hace en realidad el pensamiento complejo es una retroalimentación, es volverse a alimentar a partir de esa vinculación con los distintos espacios y espesores de la realidad. Entonces, claro, hay una diferencia entre lo individual, pero no descarta la posibilidad de interpretar lo individual desde la individuación. Luisito, has envejecido. Sí, yo te pensaba chiquito, lampiño. Un abrazo, Luisito. Una pregunta concreta, no conozco la obra de Simondon, pero me generan algunas preguntas, dos en concreto. O sea, no basta decir que todo es relacional, hay distintas formas de pensar la relacionalidad. Una es, por ejemplo, bajo el esquema del estructuralismo y la lingüística, donde las relaciones son constitutivas. Derrida y los postestructuralistas lo mismo. Esa noción de relacionalidad nos lleva efectivamente a pensar la idea de totalidad y problematizarla también, pero en el marco de la idea de totalidad. Ese tipo de concepción hace muy difícil pensar dos cosas que parece que Simondon quiere pensar: la pluralidad y la singularidad. En ese sentido me queda un poco cómo conjuga la idea de relacionalidad y la idea de totalidad con la idea de singularidad. ¿Por qué? Pienso, por ejemplo, en otro autor más contemporáneo que trata de pensar la complejidad, Manuel de Landa, por ejemplo. De Landa justamente trata de dar lugar a la singularidad, pero para eso tiene que ir en contra de la totalidad, porque la totalidad finalmente te barra en la singularidad, la plana. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Y de hecho, uno puede hablar de pluralidad, pero si el horizonte sigue siendo la totalidad, siempre es una pluralidad acotada y encerrada, es una pluralidad reducida, porque además se piensa en base a un sustrato. Entonces, en ese sentido, ¿cómo Simondon puede ir más allá si todavía se mueve
perspectiva crítica en el marco del pensamiento de la totalidad y tal vez entiendo de una relacionalidad constitutiva. El Luisito muy inteligente siempre. Ahora es más inteligente que antes. Y que es un profesor. No, pues es muy pertinente, Luisito, la pregunta. Vos sabés que siempre estoy bromeando, ¿no? Es parte de mi característica. Claro, en eso tienes toda la razón. Porque en realidad no solamente se enfrenta, como dice Cintia, que no ha preguntado, se enfrenta a lo hilomórfico, a la tradición aristotélica, sino precisamente a la tradición de Spinoza, ¿no? Que piensa el logro mayor de la individuación como totalidad panteísta, ¿no? Y Demócrito, que piensa lo individual como lo indivisible, ¿no? Él se opone a eso, no hay totalidad. Y en eso tienes razón. Y un problema de los que piensan el estructuralismo, por ejemplo, la totalidad, y a partir de una totalidad que es estructural, es estructurante, es dual, ¿no? Y que puede permitirnos una interpretación a partir de esta dualidad, por ejemplo, en Levi-Strauss, el mito, ¿no? Pero ellos, tienes toda la razón, se meten en el problema de la totalidad. En Simondon no hay totalidad, hay heterogeneidad y pluralidad. Y lo que hay es singularización. Yo estoy usando el término de singularización para interpretar e ilustrar, ¿no? ¿Qué está hablando con individuación? Está hablando de singularización. No hay una totalidad y una singularización. Es lo que está diciendo. Siempre va a haber una heterogeneidad. Lo que hay es una transducción. Es la construcción de tejidos, ¿no? La transducción es eso, es decir, es un pensamiento que va convirtiendo, si tú quieres, en el término más pedestre sería una traducción, ¿sabes? Pero en realidad no es una traducción, sino es una transformación de algo en otra cosa. Y por lo tanto, de la articulación que él dice complementaria, se da la complementariedad. Entonces no piensa Simondon la totalidad, porque Martín se niega a pensar la totalidad. Entonces está pensando un ámbito de relaciones altamente dinámico, ¿no? Y obviamente también se opone a la síntesis dialéctica, porque dice la síntesis dialéctica lo que está haciendo precisamente es resolver la contradicción. En términos de síntesis eso no se da. Eso es de alguna manera reducir lo analógico a la analogía. Es decir, la superación se da precisamente en la analogía. Y la analogía se logra a partir de la síntesis. La superación de las contradicciones se da en la síntesis. Y él dice, no se puede, porque en realidad nunca algo distinto se vuelve en lo mismo, sino mantienen su diferencia y lo que se produce es una transducción operativa. Por eso el concepto técnico que rescata de los griegos, la técnica, que es técnica operativa, pero también es cultural, es estética, es muy fuerte, porque entonces le da un dinamismo mayor. Es decir, yo te daría la razón, más bien está pensando no la totalidad, sino la heterogeneidad.